Luego de su estreno en salas selectas aquí en Nueva York el pasado 5 de mayo, Chile 76, la ópera prima de la chilena Manuela Martelli, ha llegado ahora a la costa oeste y próximamente se extenderá en otras ciudades de los Estados Unidos. La pieza tuvo su premier mundial en la edición 2022 del Festival de Cine de Cannes y logró distribución comercial gracias a la compañía Kino Lorber. La acción nos lleva a los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet. Carmen es una mujer de clase media alta quien lleva una vida tranquila y segura. Ella pasa su tiempo en la casa de verano de la familia durante la temporada baja, pues debe supervisar algunos trabajos de renovación. Su esposo e hijos la visitan constantemente trayendo novedades de lo que ocurre en el mundo exterior. De pronto, un sacerdote amigo le pide a Carmen que en secreto cuide a un hombre joven que ha sido herido, así que sin darse cuenta ella se sumerge en el mundo de la oposición política chilena, enfrentando amenazas para las cuales nadie la ha preparado y que podrían tener consecuencias potencialmente desastrosas para ella y su entorno. La realizadora y yo hablamos de manera virtual. Vean. Manuela, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Em, Esta película tiene unos elementos maravillosos porque de lo personal habla acerca de algo mucho más macro. ¿Cómo fue tomar elementos de la historia de una mujer para que se hiciese tanto eco en lo que vivió toda una nación? Bueno, el proceso de escritura del guión, durante ese proceso, yo entrevisté a muchas mujeres y conversé con mucha gente que había vivido en esa época, porque me interesaba justamente recuperar esa memoria, que es una memoria viva, ¿no? Porque siendo un periodo de la historia tan reciente, me interesaba justamente recuperar eso que no estaba en los libros y que todavía estaba ahí en la memoria de las personas. Claro. Bienvenidos, Chile. ¿Qué le parece? Le quedó igualito al libro. Y pasa algo muy interesante y es que además estás involucrando, hay otros aspectos que usualmente cuando se habla de estos temas como la dictadura no se abordan tan comúnmente y es el tema de la clase social. Tu personaje pertenece a una clase específica y vive las cosas de una forma, se aproxima a las personas, incluido a los oficiales que la detienen en el camino, de una forma distinta a como lo haría cualquier otra persona de cualquier otra clase social. Entonces, eso también nos ilustra muchas cosas. ¿Cómo fue tomar esas decisiones? A mí me interesaba investigar, o sea, digamos, meterme en ese mundo, porque creo que es un gran tema en Chile y en los países latinoamericanos en general, ¿no? El tema de clase. Y porque me parece además algo muy vigente, muy contingente, que sigue hasta el día de hoy, que no creo que se ha avanzado muy poco en ese tema en Chile al menos. Entonces me interesaba meterme en el mundo del burgués, porque creo que además es un mundo del que no se habla mucho, como que se le tiene más respeto, ¿no? Eh, entonces me parecía importante empezar a observar esas dinámicas, esas estructuras, cómo se generan esas ficciones entre las distintas clases. Gracias por mantenerlo ocupada, madre. Si yo no estuviera absolutamente seguro de que tú eres capaz, no te lo pediría. Lo que me pediste. El camino de Carmen es muy interesante porque tú no recurres a cosas que pasan en otras películas o en series de televisión donde hay como un golpe, algo específico, algo que modifica el andar de alguien, sino que aquí todo es muy sutil. Sí hay una evolución, hay un paso, hay un cambio, una apertura hacia algo distinto, pero ocurre muy delicadamente. Eso también fue un plan que tenías desde el comienzo, no hacernos un choque, sino narrarnos algo más orgánico, por decirlo así. A mí me interesaba meterme como por los recovecos de la historia, y observar la historia, una historia que
ya conocemos los titulares. Creo que pasa eso, que uno empieza a quedarse con los titulares de las cosas y medio que se olvida de la historia. Queda el titular, entonces como que uno se vuelve inmune a su propia historia, porque hay ciertas imágenes que uno relaciona con ciertos hechos y después se repiten las mismas imágenes. En el caso chileno, por ejemplo, la moneda en llama, ¿no? La casa de gobierno en llama, recién bombardeada. Es una imagen que uno ya tiene, entonces uno empieza como a asociar el golpe militar como con ciertas cosas y a olvidarse de un montón de detalles y olvidarse a veces inclusive de las emociones. Entonces, para mí era importante revivir esa época o retratar esa época, pero desde un lugar más sutil, digamos, más ambiguo, pero que nos hiciera volver a conectar con ese momento. Porque creo que además la violencia directa ya parece que nos pasa bastante poco, ¿no? Ya estamos tan bombardeados de esa violencia directa y está tan presente en nuestra vida cotidiana que parece que para ver la vida cotidiana no hay que, o sea, digamos, para volver a revisar la violencia hay que acudir a otras herramientas. Si me encuentran aquí y me llevan detenido, me van a torturar. Es peligroso. Me encantó el trabajo de tu actriz principal. Siento que ahí hubo muchas cosas. No sé por qué me da la sensación de que ahí hubo cosas discutidas, cosas negociadas, cosas que tal vez ella quería cambiar o fue un guión al que se pegó tal como estaba. Siento que hubo negociación. Sí la hubo en cosas que ella quería dar para hacer el personaje más suyo. La verdad es que nunca fue necesaria una negociación así tal cual, ¿no? Fue todo como muy orgánico con el trabajo con Aline. Yo le fui contando de la historia y del motivo de por qué estaba escribiendo y entonces la historia está inspirada en la historia de mi abuela. Solo inspirada, no es un retrato de la vida de mi abuela, es una ficción la película, pero partió de ahí. Y entonces como partió de ahí, creo que gran parte del trabajo con Aline fue conversar sobre la vida de mi abuela y conversar sobre la vida de su abuela. Ya. Y a partir de ahí, de esas conversaciones, yo seguí reescribiendo. Y yo escribí el personaje para la Aline. Entonces creo que también hay algo que se sentía muy orgánico. Claro. Y claro, y ella, yo creo que ella es una gran actriz y yo le di mucha libertad, porque digamos, me parecía, pero creo que ella aportó muchas cosas al personaje sin la necesidad de acordar nada, como sin la necesidad de explicitar nada, sino que ella fue simplemente proponiendo cosas y a mí me pareció que ella aportó algo al personaje, creo que fue fundamental, que fue una manera de relacionarse con un personaje burgués, no desde el juicio ni desde el estereotipo, como nunca, creo que ella fue como muy empática con su personaje y compartió una agudeza que ella tiene, una inteligencia que ella tiene con el personaje. Y eso me pareció súper importante para lo que te digo, ¿no? Para que no caer en el retrato estereotipado de una mujer burguesa y ingenua, ¿no? Católica, ingenua. ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? Además que el rol de la mujer en esa época también se plasma ahí de una manera muy clara. Su relación con su esposo, el tema del vestido, la escena en el bote, cómo las mujeres interactúan o dejan de interactuar cuando están ellos ahí. ¿Tú cómo te sentiste retratando esas tensiones y esa posición de la mujer en un lugar donde tal vez no tenía tanta voz, ¿no? Claro, yo creo que la película se trata de eso también, ¿no? De observar esas dinámicas familiares también. O sea,
cómo la represión, esa represión política, también se reproduce dentro de la casa. Y para las mujeres hay, creo, una doble represión, porque hay una represión que tiene que ver con la época y la represión política. Entonces, justamente la película se mete en esas tensiones de represiones que tienen que ver con, ¿no?, de distinta índole, pero a las que están sometidas las mujeres de esa época. Es interesante observar esas tensiones dentro del espacio doméstico y del mundo familiar, porque justamente son ahí donde se instalan, ¿no? Se perpetúan. Parásitos, traidores a la patria. Sí, además que es impresionante cómo lo hiciste, porque no solamente se ve en eso, y vuelvo otra vez a un tema que me llamó mucho la atención, y es el tema de sus vestidos. Sus vestidos son tan limitantes como su capacidad, hasta que ella descubre otras cosas que puede hacer y que empieza a explorar. Y en ese sentido, quería saber cómo fue para ti regresar en el tiempo con tu lente. ¿Cómo fue recrear una época en términos de arquitectura, de, como te digo, vestuario, maquillaje y todas esas cosas? Bueno, fue un trabajo muy en conjunto con la directora de arte y con la directora de foto. Y en general creo que toda esa recreación de época fue un trabajo totalmente de equipo, porque también fue parte de la producción y era un equipo muy reducido, digamos, no muy reducido, pero sí con pocos recursos. Ajá. Entonces estábamos todos ingeniándonosla para dar con una época con muy pocos recursos. Entonces había que ser muy creativo, saber muy bien dónde, como decimos en Chile, se ponían las fichas. Las fichas. O sea, a dónde uno apostaba, ¿no? ¿A qué apostaba? ¿Dónde se ponían los recursos? Y la casa, por supuesto, era fundamental. Entonces la casa fue una búsqueda grande. Y después entender, junto con el equipo, con la directora de arte y producción y la misma directora de fotos, entender todos cómo se iba a plasmar la remodelación de esa casa, ¿no? Sí. Está todo el tema ese de la remodelación. Entonces, ¿qué es lo que se remodelaba en esa casa? Y así fue, creo, sobre cómo recrear la época, creo que tuvo que ver mucho con entender qué de esa época todavía está. Como te digo, es una memoria reciente, ¿no? Es una historia reciente. Entonces esas casas en ese litoral todavía están así. Y preguntarse de cuál es la manera más eficiente de recrear una época, ¿no? Con pocos recursos. No soy un delincuente común. ¿Qué eres entonces? Todo esto me lleva a una cosa con la que comencé, y es el hecho de que esta historia de una persona ilustra toda una época que afectó a toda una nación. Y ahora esta historia llega a salas de los Estados Unidos. ¿Qué expectativas o cómo ves tú o qué sientes tú como realizadora de ver que esta película, que es tu bebé, llega ahora a estas audiencias? Bueno, es muy satisfactorio siempre que la película se vea y que, claro, y que llegue a otros territorios, no solo Chile. Es una película muy chilena también, y hay algo que uno siente que es necesario para la sociedad chilena, pero creo que la película también habla digamos, extrapola a muchos otros países, ¿no? A realidades de muchos otros países, porque creo que en el fondo la película está hablando sobre la democracia, ¿no? Y lo que decías tú, sobre la clase, sobre la voluntad de algunos por mirar afuera o decidir no mirar, ¿no? Ese mecanismo que tenemos tan humano también de la ceguera, ¿no? Decidir no mirar algo, decidir no saber. Entonces, para mí es muy interesante eso, de ver de qué manera una realidad hace tanto eco en otras realidades. Camina rápido, rápido. Mira el suelo.
Es muy interesante. Manuela, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por discutir tu gran película conmigo y espero que tengamos la oportunidad de un futuro encuentro, ojalá en persona, aquí en Nueva York. Que estés muy bien. Ojalá. Un abrazo. Muchas gracias. A ti, chao. Bien, chao.